Invitado Carlos Larrazábal, estamos desde la sede de Fede Cámaras aquí en La Campiña, en Venezuela. Gracias por seguirnos en todas partes del mundo, lo están haciendo a través de @BPI-TV, nuestro Instagram, y ustedes por supuesto conectados con nosotros. Recordándoles siempre que si esta entrevista no la pueden ver en este momento en vivo, va a quedar allí colgado, como decimos coloquialmente hablando, en nuestra galería en BPI-TV, y pueden estar viendo la entrevista con Carlos Larrazábal las veces que ustedes consideren conveniente. En este tercer bloque, Carlos, quería justamente hablar de este tema de control de precios, porque el presidente ha venido anunciando que la Asamblea Nacional Constituyente va a agudizar el control de precios. ¿Cómo se afecta el desabastecimiento en este caso? ¿Cómo se afecta la productividad cuando se agudiza el control de precios, cuando en otros países pues estamos viendo que es todo lo contrario? Si uno analiza las cifras históricas de que el gobierno empezó a agudizar sus políticas de control de precios desde el 2003 hacia acá, uno ve cómo venía, sobre todo en el sector primario, uno ve la producción agrícola que venía subiendo, y hasta el 2012 había sectores creciendo. Y cuando se profundizaron los controles de precios, y el año pasado que se aprobó la ley de precios justos, supuestamente, la producción ha venido en caída dramática. En productos tan emblemáticos como el arroz, Venezuela era exportador de arroz. Nosotros abastecíamos buena parte del mercado colombiano de arroz, hasta el punto que en los años 80 el gobierno colombiano nos demandó en el marco del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, por dumping arrocero, porque le decíamos que vendíamos el arroz por debajo del costo. Entonces, y aquí había una producción de todo tipo. Entonces, pero en el marco de los controles de precios, tú ves también la destrucción que eso va teniendo. Yo veía en el caso de Trujillo, que te hacía referencia previamente, una empresa de alimentos que diseñó un producto, una harina precocida sin gluten, para los celíacos. Sí. Y obviamente tenía unos procesos adicionales, una maquinaria que importaron para fabricarlo, y cuando le fueron a poner el código que te obliga a tener el gobierno, lo pusieron como si fuera una harina precocida normal, y no le permiten que ese producto, que tiene un valor agregado para un sector de la población que tiene una deficiencia de salud, como son los celíacos, ahora eso no se puede producir porque algún funcionario en Caracas dice: a ustedes los que están buscando un mecanismo para burlar el control de precios, cuando era un producto que tenía un nicho de mercado pequeño, pero es muy necesario para las personas que sufren de estas dolencias. Y eso sucede cuando el mercado no está funcionando. Y lamentablemente, a medida que tú vas controlando los precios y no los revisas en época de hiperinflación, los resultados son más desabastecimiento. ¿Piensa el presidente de Fede Cámaras que la desconfianza y la desinversión se pueden resolver con el petro? Para nada, yo creo que ya la desconfianza y la desinversión no se puede solventar con el gobierno actual. Yo creo que el gobierno ya perdió toda la capacidad de credibilidad para lograr tener políticas económicas. El discurso no es creíble para los actores nacionales e internacionales. Habla del petro como si fuera una maquinita, como yo imprimo billetes, ahora voy a imprimir petros, y como si la gente fuera a cambiar sus euros y sus dólares por petro, ¿a cambio de qué? Eso es algo totalmente ilusorio. Entonces, eso requiere un problema a profundidad, que se ataque el problema a profundidad, porque ya el problema venezolano no es un problema únicamente económico, tenemos un problema de colapso de servicios, de infraestructura, de la educación, de la salud, de las carreteras, tenemos fallas graves de gasolina. Hoy en día reportada la prensa que hay más de 80% del país con fallas de gasolina, cosa que es insólita en un país petrolero, un país que producía más de 3,5 millones de barriles diarios, ahorita apenas produce 1,200,000 y cayendo 25,000 barriles mensuales. O sea, eso es algo que se cuenta y no se cree. Entonces, cualquier actor económico va a creer, inversionista, que las personas que destruyeron la economía son los mismos que van a tener la capacidad para corregirla. Por eso nosotros creemos que hay que buscar una salida en democracia electoral que busque que entren nuevos factores en la realidad venezolana, que busquen la solución de los problemas. ¿Y no piensa Carlos Larrazábal que el diálogo que está planteando el gobierno y que algunos miembros de la oposición están de acuerdo que se dé, podría ser la salida? A lo mejor en esta oportunidad se hable en otro idioma distinto al que se habló en los últimos diálogos, que todos fracasaron.
cuando tú te sientas a dialogar, y eso nos lo han planteado nosotros en el marco de la OIT, y uno de los temas, como te decía previamente, que nos estamos demandando, la falta de diálogo social en el país, ese diálogo social tiene que ser bajo varias características y vas a cumplir con las normas internacionales. Y es lo mismo que plantea Fede Cámara cuando se dice que si queremos dialogar con el gobierno. Nosotros nunca nos vamos a negar a dialogar, pero bajo las condiciones que establece la OIT. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que tener respeto, esto no puede ser un diálogo ofensivo, tienes que reconocer a las partes, estés dispuesto a ceder y a negociar y a corregir lo que haya que corregir, y que tengas una agenda clara y precisa con los resultados medibles. Esas condiciones no se han dado en el sector privado y mucho menos se han dado en el sector público, donde si tú como a nosotros en reuniones que algunas de nuestras cámaras base han tenido, nosotros venimos a conversar, sino simplemente es a informarte lo que tú tienes que hacer. Nosotros no vamos a quitar control de cambio, no me hables de temas de precios, de temas cambiarios, no me hables de inamovilidad, o sea, no me hables de este tema, que son los temas que están destruyendo la economía. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hablar del tiempo, de que si va a llover o que no va a llover? Entonces, tenemos que sentarnos a hablar de los problemas graves que están afectando a la población venezolana. Sin duda alguna. Ahora, quería preguntarte, el tema de la dolarización de la economía, porque hoy todo lo que tú vayas a comprar, la gente te dice, son tantos dólares, al cambio en soberano es tanto. Esto dicen que el gobierno del presidente Maduro ha venido aumentando, y que el dólar ha agarrado más terreno durante este gobierno, en un 93 millones %, es que no se lee y no se entiende. 93 millones % el precio del dólar y las transacciones y cómo ha venido el dólar tomando terreno en la economía venezolana. ¿El sector empresarial se ve afectado por esto? Totalmente, porque nosotros tenemos un país donde el monopolio de las divisas la tiene el Estado. La principal fuente de divisas sigue siendo el petróleo, con todo lo mermado que está, y cuando tú exportas y logras exportar buena parte o una parte importante de las divisas, tienes que también entregarle al Estado y te queda un porcentaje a ti para comprar insumos. O sea que cualquier persona natural que no sea un exportador, no puede tener acceso a las divisas oficiales. Y el DICOM, que se anunció en el mes de abril, es la versión de más de lo mismo del DICOM previo, con la realidad que antes se subastaban 20 y tantos millones de dólares por cada subasta diaria que se hacía, y ahorita el promedio de abril para acá no llega a 1,5 millones por subasta. Y donde la empresa que tiene la suerte de salir premiada o seleccionada, porque nadie sabe cómo se seleccionan esas empresas que salen subastadas, lo más que te pueden dar son $400,000. ¿Qué son $400,000 para una economía donde si tú vas a comprar un compresor, una maquinaria, te puede valer $500,000, $600,000? Si tú eres en el sector agrícola y vas a comprar un tractor, te puede valer $300,000 un tractor de cierto tamaño. Si vas a importar un barco de granos, te puede costar $15 millones. Entonces, eso hace imposible que tú manejes esa realidad. Hay algunos analistas que estaba viendo que ellos hablaban de que el año que viene, en junio del año que viene, podría volver de nuevo los 5 ceros a nuestra economía, una nueva reconversión monetaria, pero para volverle a agregar los 5 ceros por el tema inflacionario. Bueno, para volver a quitar 5 ceros adicionales, porque nosotros recordemos que ya le quitamos 5 ceros y le quitamos 3 antes. O sea que el número de ceros no te cabe en ninguna calculadora. Y esa tragedia... Tampoco te cabe la inflación. No, y esa tragedia, mira, según analistas que asesoran aquí a Fede Cámara, la inflación de la semana del 12 de octubre en alimentos fue del 41% en la semana. Eso ya va a una inflación diaria muchísimo más alta, pero no se observa es que el gobierno aborde el problema. La inflación que han vivido los países latinoamericanos y países europeos, la hiperinflación, nunca se solventó metiendo precio a empresarios, persiguiendo. La única forma de solventar una enfermedad que está estudiada hasta la saciedad, que tiene récipe, que tiene medicamentos, que tú puedes, vas a las escuelas de economía de cualquier parte del mundo y te van a decir cómo solventarla. Hasta los chinos, creo que si le dicen, aunque ellos nunca sufrieron, ahorita que los chinos se pusieron de moda como asesores, tienen una raíz fundamental, que tú tienes que eliminar la emisión de dinero inorgánico. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes gastar más de la plata que tú tienes.
Si nosotros llevamos a la parte individual de una familia, si yo tengo un sueldo y si nos están viendo en los Estados Unidos, yo gano $2,000 al mes, porque si lo ponemos en bolívares nos ponemos a llorar todos acá, si nos ponemos $2,000 al mes y yo tengo que hacer mi presupuesto de gasto en base a $2,000. De repente si me paso, saco la tarjeta de crédito y me gasté 500 más. Pero tú te manejas tu economía, si lo ves a nivel de país, y el país tiene que hacer lo mismo, pero con la particularidad que el gobierno venezolano, como Chávez le quitó la independencia al Banco Central, convirtió el Banco Central en una caja de financiamiento del gasto público. Y tiene la planta de la fábrica de billetes que tenemos aquí en Maracay, en el estado de Aragua, trabajando 3 turnos, imprimiendo y generando billetes físicos que tampoco se consiguen porque pierden su valor, y generando dinero inorgánico en la banca, que no existe. Esa es la causa principal. Y la segunda receta, que también es básica, es que tú tengas que tener políticas que aumenten la competencia, que tú como ciudadano recuperes el poder de compra, que yo pueda ir a la bodega de mi esquina, al supermercado de la esquina de mi casa y tenga de cualquier producto 5 o 6 variedades donde compitan las empresas y tú compres el que tú consideras que es de mejor precio y de mejor calidad. Nosotros perdimos esa decisión, ese poder de decisión como ciudadanos, porque tú vas a comprar ahorita y compras lo que consigas, si lo consigues. Vamos a hacer la pausa de este momento y regresamos con Carlos Larrazábal ya para concluir nuestro programa del día de hoy, Alba Cecilia en directo. Así que quédense allí, que en unos minutos estamos con ustedes.